Los pájaros no tienen rostro. El que cruzó frente a la ventana de Rubén esa noche sí lo tenía, y lo miró como mira a alguien que ya sabe tu nombre. Rubén creció en el sur, en un fundo perdido entre el bosque y el río, donde la neblina baja tan espesa que uno puede perderse caminando hasta el gallinero. Su abuela Rosalba lo crió ahí, entre el humo del fogón y los rezos que murmuraba en voz baja cada vez que el viento cambiaba. Y desde que él tenía memoria, ella le repetía la misma advertencia, con el dedo levantado y la mirada seria. Si escuchas al pájaro en la noche, no le contestes. Nunca. El que le contesta, paga. La abuela le contaba que el pájaro no era un pájaro, que en el sur, desde antes de que llegaran los españoles, existían personas que sabían cosas que nadie debería saber. Brujos, calcus, hombres y mujeres que podían separarse la cabeza del cuerpo y enviarla a volar de noche, sola, convertida en un ave oscura con orejas enormes. Esa cabeza buscaba casas, escuchaba en las ventanas y tenía prohibida una sola cosa por sobre todas: que alguien le respondiera, que se burlara de ella, que la invitara. Pero Rubén se reía. Era joven, era confiado y pensaba que eran cuentos de vieja para asustar a los niños y mandarlos temprano a la cama. La abuela murió un otoño y con ella creyó que se habían muerto también sus historias. Se equivocó. Algunas historias no necesitan que alguien las crea para seguir siendo verdad. Lo que Rubén nunca tomó en serio era el detalle más importante de todos. Su abuela siempre lo repetía al final, como si fuera lo único que de verdad le importaba. El pájaro no se lleva a cualquiera. Se lleva al que le abre la puerta con sus propias palabras. Tú no le tienes que tener miedo a la noche, mijo. Le tienes que tener miedo a tu propia boca. Rubén se reía de eso también, hasta esa noche de invierno en que su boca, sin que él lo supiera, le abrió una puerta que después ningún rezo iba a poder cerrar del todo. Una noche de invierno, años después, Rubén estaba con dos amigos junto al fogón, Tomás y el Lalo, tomando, riéndose fuerte, contándose las mismas tonterías de siempre. Afuera llovía con ganas y el bosque se movía en la oscuridad como si respirara. Y entonces, por encima del ruido de la lluvia, lo escucharon por primera vez. Un sonido fino, agudo, que venía desde lo alto de los árboles. Tué, tué. Tomás se quedó callado de inmediato. El Lalo dejó el vaso sobre la mesa sin hacer ruido, pero Rubén todavía tenía el calor del vino en la cabeza y las palabras de su abuela le parecían más lejanas que nunca. Se paró, abrió la puerta de un tirón y le gritó a la oscuridad del bosque, muerto de risa: ¡Ya, pájaro! Si tan valiente eres, ven a tomar 11 mañana a mi casa. Hubo un silencio, pero no fue un silencio cualquiera. El sonido se cortó de golpe, como si algo allá afuera lo hubiera escuchado y hubiera dejado de moverse para prestarle toda su atención. Tomás le decía que cerrara la puerta. Su voz temblaba. Rubén seguía riéndose, dándose vuelta para burlarse de él, cuando algo cruzó frente a la luz del fogón. No era un pájaro. Era una cabeza humana, flotando en el aire, sostenida por dos orejas enormes que batía despacio, pesado, como si le costara mantenerse arriba. Y tenía cara. Una cara pálida, de hombre viejo, con los ojos completamente abiertos y clavados en él. Los animales no tienen rostro de persona. Los pájaros no vuelan sin cuerpo. Lo que apareció esa noche no debería existir bajo ningún cielo. Y sin embargo ahí estaba, a 1 metro de la puerta, mirándolo fijo. Y entonces hizo lo peor de todo. Le sonrió. Rubén cerró de un portazo tan fuerte que la madera crujió. Apagó el fogón. Apagó la lámpara. Los tres se quedaron en el suelo, pegados a la pared, sin hablar, sin moverse, escuchando esa lluvia interminable hasta que por fin amaneció. Rubén pensó que con eso bastaba, que cerrando la puerta el problema se quedaba afuera, en el bosque, donde pertenecía. Lo que no entendía todavía es que cuando uno le contesta al tuetué, ya no importa la puerta, porque desde ese momento ya lo invitó a entrar. Y él siempre vuelve a cobrar la invitación.
A la mañana siguiente, Rubén le contó todo a doña Carmela, la machi del sector, la única persona viva que su abuela respetaba. Ella escuchaba mientras molía sus hierbas sin levantar la vista. Cuando él terminó, dejó la piedra sobre la mesa y lo miró con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «¿Lo invitaste?», dijo. «Ahora va a venir a tomar la once que le ofreciste, y cuando un calcu acepta una invitación, no llega con las manos vacías, llega a llevarse algo». Le explicó lo que la abuela nunca había querido explicarle del todo, que el tuetué no es un pájaro, que es un brujo, un calcu, que se unta una pomada negra en la garganta para desprenderse la cabeza del cuerpo, que el cuerpo se queda dormido, escondido en alguna parte, mientras la cabeza vuela en la noche buscando casas donde alguien fue lo bastante imprudente para responderle. «Mientras no encuentre su cuerpo otra vez al amanecer», le dijo, «no puede descansar, y mientras no descanse, te va a buscar a ti». Esa noche Rubén no durmió, y tuvo razón en no hacerlo, porque volvió. Tué, pero más cerca que la noche anterior. Ya no venía desde los árboles, venía desde el patio. Rubén se tapó los oídos con la almohada y rezó las palabras de su abuela, aunque ya casi no se las creía. La tercera noche estaba sobre el techo. Lo escuchaba arrastrarse, lo escuchaba raspar las tejas, lento, deliberado, como si supiera perfectamente que él estaba abajo, despierto, mirando el cielo raso con el corazón golpeándole la garganta. Y a veces el sonido cambiaba. Ya no decía tué, a veces decía su nombre. Rubén dejó de poder trabajar, dejó de comer. Tomás y el Lalo no quisieron volver a su casa después de esa primera noche. Lo evitaban en el pueblo, bajaban la vista cuando se lo cruzaban. En el fondo sabían que el pájaro lo había elegido a él y que acercarse era peligroso. Se quedó solo con su miedo y con el sonido, que cada madrugada se metía un poco más adentro de su cabeza. En las mañanas encontraba las pruebas de que no estaba enloqueciendo. 3 líneas profundas marcadas en la puerta de madera, como las de una garra que hubiera querido entrar. Y en el marco de la ventana, una grasa negra, espesa, con un olor dulzón y podrido que se le quedaba pegado en las manos por horas. La pomada era real. Todo era real. Rubén volvió donde doña Carmela, casi sin poder hablar. Ella le preparó una bolsita con hierbas para colgar en la entrada y le enseñó la única frase que, según ella, lo obligaba a alejarse. «Cuando lo escuches», le dijo mirándola a los ojos, «no lo mires por la espalda, no le contestes nunca más y repite con fe: pasa, pájaro, que Jesucristo pasó primero que tú». Lo hizo repetirla 10 veces hasta que le salió sin temblar. Le dijo que no fallara, que la dijera completa, sin dudar, porque el calcu se alimenta de la duda igual que del miedo. Le explicó que la cabeza, mientras vuela, es vulnerable. Si no encuentra su cuerpo antes del primer rayo de sol, queda atrapada para siempre en esa forma, condenada a vagar. Por eso ataca de noche y huye antes del amanecer. Por eso el sol es lo único que de verdad le teme. Rubén le preguntó cuánto tiempo más iba a durar todo esto, cuándo iba a parar. Ella se quedó en silencio un buen rato. Después le dijo algo que lo persiguió por el resto de su vida. Va a parar la noche que venga a cobrar en persona. Esa noche vas a abrir la puerta, porque vas a creer que conoces a quien está afuera. No la abras. Pase lo que pase, no la abras. Rubén volvió a casa con la bolsita apretada en el puño. Colgó las hierbas, cerró todo, revisó cada ventana 3 veces. Esa noche el sonido llegó otra vez, pegado al vidrio, y por primera vez le hizo caso a su abuela y a la machi. Cerró los ojos, no miró y repitió la frase 1, 2, 10 veces hasta que el tué se fue apagando, alejándose hacia el bosque. Funcionó. Por fin algo funcionaba. Pero doña Carmela se lo había advertido con todas sus palabras. El calcu no se va, solo espera. Espera la noche en que tú mismo, con tus propias manos, le vas a abrir la puerta.
Y esa noche ya estaba llegando. Pasaron 3 noches tranquilas. Rubén empezó a bajar la guardia. Volvió a reírse. Volvió a dormir con la lámpara apagada. Y el cuarto amanecer, justo cuando el cielo se ponía gris sobre el bosque, golpearon la puerta. 3 golpes. Rubén se levantó con el corazón en la boca. Miró por la rendija de la ventana y lo que vio lo hizo soltar el aire de alivio. No era un monstruo. No era una cabeza flotando. Era don Belisario. El viejo Belisario, el panadero del sector, estaba ahí parado en el umbral, con su sombrero de siempre, esperando con paciencia. Rubén sintió vergüenza de su miedo. Estiró la mano hacia el cerrojo y entonces recordó las palabras exactas de doña Carmela, como si se las estuviera diciendo al oído en ese mismo instante. Vas a abrir la puerta porque vas a creer que conoces a quien está afuera. No la abras. Se quedó congelado con la mano en el cerrojo y miró de nuevo, esta vez con cuidado, esta vez de verdad. Don Belisario no parpadeaba. Su sonrisa era demasiado ancha, demasiado quieta, como pintada en la cara. Y en el cuello, bajo la barbilla, tenía una mancha. Una grasa negra, espesa, que le bajaba por la garganta y le manchaba el cuello de la camisa. Y entonces habló. Pero la voz que salió de él no era la del viejo Belisario. Era una voz fina, aguda, partida en 2, que arrastraba cada palabra. Vine a tomar la 11 que me invitaste. A Rubén se le heló la sangre, porque nadie sabía de esa invitación. Solo Tomás, el Lalo y él. Esa frase, dicha entre risas una noche de borrachera frente a un fogón, en medio del bosque, no había salido jamás de esas 4 paredes. Rubén no abrió la puerta. Retrocedió hacia el centro de la pieza, agarró la bolsita de hierbas con las 2 manos y empezó a repetir la frase. Primero temblando, después con todo lo que le quedaba. Pasa, pájaro, que Jesucristo pasó primero que tú. Pasa, pájaro, que Jesucristo pasó primero que tú. Don Belisario dejó de sonreír. Y ahí, frente a los ojos de Rubén, la cabeza empezó a soltarse del cuerpo. El cuerpo del viejo cayó al suelo como un saco vacío, y la cabeza se elevó, batiendo esas orejas enormes, golpeando contra la puerta una, otra vez, gritando ese tué, tué, que él ya conocía demasiado bien. Rubén siguió repitiendo la frase. No paró, no miró a la espalda, no dudó ni un segundo, porque sabía que la duda era justo lo que el calco esperaba. Y poco a poco, los golpes se hicieron más débiles. El grito se alejó. Cuando salió el sol completo sobre el bosque, ya no había nada en la puerta. Solo el cuerpo de don Belisario en el suelo, frío, con el cuello manchado de negro. Lo enterraron como si hubiera muerto del corazón. Nadie supo nunca la verdad. Y Rubén guardó el secreto durante años, convencido de que había sobrevivido, de que la frase lo había salvado. Pero hay algo que doña Carmela no alcanzó a decirle, o que no quiso. El que le contesta al tuetué, paga. Esa es la regla más vieja del sur. Y Rubén le contestó. Aquella primera noche, junto al fogón, cuando lo invitó a tomar 11, firmó algo que no se borra con una frase ni con un puñado de hierbas. No murió esa madrugada, pero algo en él sí. Y dicen los que viven cerca de ese bosque que, desde entonces, en las noches de neblina, cuando baja el frío y el río suena distinto, de la vieja casa de Rubén empieza a salir un sonido, fino, agudo, tué, tué, y que si alguien, desde lejos, comete el mismo error que él y le responde, a la mañana siguiente le golpean la puerta.